los sitios y sabías de dónde venía. Claro, de hecho, él tenía 3 campos, que era el Calderón, el Rico Pérez y el Benito Villamarín, que tenía que dejar el coche muy alejado del campo. Se lo desguazaban. Sí, exactamente. Pero últimamente incluso el coche ya tampoco estaba en condiciones de viajar, ¿no? Y entonces él alquilaba un coche. Entonces íbamos con su coche hasta donde tenía el vehículo de alquiler, y ahí cogíamos el vehículo de alquiler, hacíamos el desplazamiento, volvíamos, y luego sí que ya volvíamos con su coche, el mítico, con las llantas, con los escudos del Valencia. Por eso digo que sean coches de segunda mano, pero que los reventaba a hacer kilómetros, que si había un desplazamiento fuera de España ya ni te cuento, en Europa, pero Galicia, Sevilla, Cádiz de vez en cuando, y ese tipo de desplazamientos que entiendo que tú le acompañaste a muchos de ellos, o tú no eras de viajar, tú lo vivías, digamos, aquí. Yo las veces que he viajado ha sido tranquilamente en tren. Como un señor. Exactamente. Muy bien. A mí esas cansadas, llegaba a casa a lo mejor a las 5 de la mañana, se duchaba y a trabajar sin dormir. Nada, esas cosas eran unas palizas, era brutal. Pero claro, era su pasión, entonces... Sí, lo tenía él como... Él creo que sí que llegó a hacer temporadas clavadas completas de desplazamientos, sin faltar a ninguno. Yo creo que Copa y Liga, quitando competiciones europeas, que eso ya... Hombre, pero Copa y Liga sí. O sea, un año antes de morir salió en prensa que había conseguido hacer 250 desplazamientos consecutivos. Clavados. Yo creo que hubo uno que no hizo porque era en Mallorca, entonces claro, ya no podía ir en coche, tenía que... había que coger un ferry y tal, pero eso ya es un rollo. Pero ese fue donde cortó una racha auténticamente brutal, ¿no? Otra de sus costumbres que era emocionante vivirla con él era cuando entraba en la comunidad. ¿Era en la Comunidad Valenciana o en la Provincia de Valencia? En la comunidad, cuando salía y cuando entraba. Cuando salía y cuando entraba sonaba 3 veces el claxon. Ya estoy así, ¿no? Sí. Tres veces el claxon cada vez que salía. Una de despedida y una de... Qué cosas, ¿eh? Sí, por eso digo que ese tipo de bolas tampoco se ven ya. Era, en el caso de Jorge Iranzo, la representación de ese aficionado también vintage, que decía, mira, voy a poner todo por delante, mi sueño por delante, mi esfuerzo por delante, para poder ir a ver a mi equipo. Y seguirlo y le daba igual si había una celebración familiar o no, él se iba... O sea, y cumpleaños que se perdería y de todo, decía, ¿no? Me da igual celebrarlo vosotros, yo voy a lo mío y ya está. Vamos a hablar de calendario, porque vamos a recordar, hemos hablado antes del calendario famoso del doblete, triplete. ¿Cómo empezó el asunto del calendario? Porque eso tuvo que tener un arranque en algún momento, Claro, eso ¿no? empezó con los viajes. Empezó con los viajes. Él se hacía un calendario de los partidos. Para saber dónde, ese fin de semana, dónde se jugaba el partido y tal y cual. Se hacía un calendario de los partidos de fuera. Correcto. Y entonces así sabía qué días tenía que pedir permiso en el trabajo y eso la gente se lo veía. Oye, hazme una fotocopia, y empezaron, ¿por qué no haces uno completo? Oficial. Y entonces empezó a hacerlos a mano, con fotocopias, recortando, pegando. Y a partir del tercero ya fue cuando empezó a imprimirlos. ¿Más o menos de qué año estamos hablando? El tercero, el que empezó a imprimir, que fue el cuarto, fue el año 2000-2001, temporada 2000-2001. Buena temporada para empezar, ¿no? Sí. O sea, que la empresa donde trabajaba se lo patrocinó. Correcto. Y ahí empezó ya a imprimirlo. Yo supongo que él también, que tendría esa parte de superstición que seguro que tienes tú, diría, mira, como esta temporada ha ido bien, pues va a haber que seguir haciendo esto todos los años. Sí, claro. Eso se enganchó y ya era un compromiso suyo todos los años hacerlo. Yo recuerdo cuando empecé en prensa, que creo que fue, yo me metí en la carrera en 2004 y ya ese verano, ese año ya me puse entre comillas a trabajar de meritorio, empecé en Punto Radio y tal, y yo me acuerdo que mi primera experiencia cuando conocí a Jorge Iranzo en persona es porque el tío iba en persona a entregar el paquete a las redacciones. Y yo la primera vez que le conocí, le saludé y me dijeron quién era este tío tan raro que venía aquí con unos calendarios. Fue precisamente en septiembre de 2004 creo que fue, que trajo pues su paquetito de color marrón, amarillo, con un taco de calendarios, que yo lo abrí y dije, hostia, ¿esto qué es? Iba repartiéndolos por los medios de comunicación para que todos los tuvieran. Y todo el mundo, yo te lo puedo decir, todo el mundo que yo conozca, compañeros de Onda Cero, de COPE, de Cadena SER, de Radio Nou en su época, todo el mundo usaba ese calendario como referencia. Luego ya obviamente había que especificar a qué hora era el partido y tal igual, pero tenerlo colgado en la redacción como referencia, todo el mundo, y por eso digo, es una cosa extraordinaria el nivel de aceptación. Al final era una obligación porque todo el mundo se lo pedía. Hombre, claro, claro. Todo el mundo estaba esperando el calendario. Ese calendario que durante muchos años fue un clásico,
Vamos a recordar, en el caso de tu hermano, de Jorge, que él falta hace 2 años y pico, en el año 2016. 2 años hará la semana que viene, ¿no? Sí, dentro de unos días. El 14 de noviembre hará 2 años. Y la Asociación de Futbolistas decidió que eso no se pierda, ¿no? ¿Y cómo fue esa historia? ¿Cómo te lo comentan? ¿Cómo os lo comentan a la familia? Creo, la historia exactamente no lo sé, pero creo que Jorge le pidió a Giner que continuasen ellos los gerentes. Uh-huh. Y Giner recogió el guante, claro que sí. Yo no tampoco sé cómo fue el que continuaran ellos, pero lo que sí que te puedo que decir, porque eso, que... Jorge me dijo un día, me dice, oye, ¿tú sabes que en la asociación de futbolistas podemos ser socios? Y yo, coño, ¿por qué? ¿Eso será para...? Dice, no, se puede ser socio. Oye, yo voy a ir, y oye, pues vamos los dos, ¿no? Y fuimos los dos a hacernos socios. La asociación ya en su momento ya creo que colaboraba con él en cierta forma. Los 4 últimos creo que... Y evidentemente pues decidirían continuar y, vamos, me parece evidentemente que es lo que había que hacer. Pero por lo que le escuché un día a Giner, se lo pidió él. Uh-huh. Dice, oye, continuar vosotros con los calendarios el día que yo no sé. Eso a ti como persona, como gesto que te provoca. De hecho le donamos el pañuelo, un plan de agradecimiento, ¿no? El pañuelo que llevaba... El pañuelo que llevaba en todos los partidos. En todos los partidos. El pañuelo de la suerte. El caso es que me lo iba a quedar yo, porque yo sabía que era especial para él. Pero cuando Giner dijo, vamos a seguir con los calendarios, dije, pues nada, el pañuelo para vosotros. Sí. Lo embarcamos y se hizo un acto chulo. Sí, íntimo y tal, y se lo... Tú fíjate, Merchina, los detalles que se pueden tener con la gente para que pervivan, ¿no? Yo voy a aprovechar porque el momento de la grabación de este podcast es bastante reciente y es el último que hemos tenido. Desde aquí voy a volver a reincidir y a pedirle al Valencia Club de Fútbol, por favor, que valore la posibilidad de ponerle a uno de los 6-7 campos que tiene en Paterna el nombre de Paco Rius. Yo creo que no es ninguna exageración. Yo creo que era un hombre, para aquel que lo conociera, que vivía el fútbol de cantera y el filial y el Club Deportivo Mestalla lo vivía muy intensamente. Cualquiera que lo conociera lo podía saber. Y total es poner una plaquita en la puerta de cualquiera de los campos. Y es que da igual, fútbol 8 de pequeñitos o fútbol 11, sea de césped natural o césped artificial, no cuesta nada. Y es una forma, calendario Jorge Iranzo. Eso ya no se va a olvidar nunca. Eso se queda ya. Ya va a estar así, pues que un equipo que venga del Athletic Ciudad de Benidorm o el Acero o el Alcoyano vaya a Paterna a jugar al campo Paco Rius de Paterna, que sea de fútbol 11 o de fútbol 8, el que sea, pues exactamente igual que lo de Tónico Puchades con Antonio Puchades. Es que lo hemos conseguido. Antes era el Mini de Paterna. Sí. Los más jóvenes no se acordarán, pero hace 3-4 años era el Mini de Paterna. Pero entre la prensa y aficionados, que insistimos, y somos muy palizas, vamos a recordarlo y no pasa nada decirlo, decimos Antonio Puchades, y ahora es el Antonio Puchades de Paterna. Y ese tipo de gestos, yo creo que el Valencia... Son pequeños gestos, pero que honran a la entidad. Son también gestos típicos de tu padre. Sí, mi padre es que estaba muy pendiente de todos los detalles. Eso es que es verdad, yo voy a recordar una frase que dijeron en uno de los primeros programas aquí, creo que fue precisamente el segundo en el que estaba José Ricardo Marc, Rafa La Huerta. En los 3 años en los que Vicente Peris es el gerente del club, este club evoluciona como si fueran 10. Sí. Precisamente por esos detalles y porque tu padre le daba mucho al coco, ¿eh? Sí. Pero aparte, pensaba mucho. Tú nombras 3 años, pero mi padre está a 33 años. No, claro, él empezó de botones, ¿no? Entra de botones, entonces está a 33 años. Entonces, como secretario general ya está un montón de años antes de ser gerente, que prácticamente era una especie de director general también. Sí. Entonces era lo mismo. Cambia la denominación un poquito, ¿no? Sí, era el equivalente para el más joven que no se quiera... No... Ahora mismo lo que hace Mateo Alemán, que está más centrado en lo deportivo, pues Vicente Peris era eso, pero con más áreas a su cargo. Exactamente. Delegaba, pero no lo de ahora, que hay un área de comunicación, una de relaciones públicas, una de deportiva, antes eso no una administrativa. Se llevaba, ¿no? Entonces, sí, delegaba, porque tenía un equipo fenomenal. Mi padre no estaba solo, tenía un equipo de gente fenomenal, de empleados, de profesionales, pero claro, no era lo mismo, la verdad, es otra época. Y entonces es eso, es diferente. Pero que sí, él de toda la vida... Bueno, él entra con 17 añitos. Él entró 17 añitos de botones. Creo que no sé, en la época de los 40 en el 39. o en el 39, correcto. Cuando Luis Colina, ¿no? Estaba entonces. Él entra en el 39, está Luis Casanova, Luis y Colina. Empieza literalmente desde abajo. Hombre, desde abajo es de botones del club. Pero ya era muy despiertito. No, pero yo como hija suya, yo creo que puedes contar
¿por qué Vicente Peris fue tan importante para ese relanzamiento del Valencia? Hay mucha gente que dice que no es casualidad, que en el 71 ganes la Liga. Yo creo que es por eso, porque está toda la vida, empieza a empaparse del valencianismo, porque yo creo que él nació para eso. Hay gente que está destinada para algo. Mi padre estaba destinado, como decía Jorge. Sí. Jorge nació para ser valencianista. Pues eso, Jorge nació para ser valencianista y mi padre lo mismo. A lo mejor no hubiera nacido, si no, es parecido. Entonces él entra y a los 5 añitos de entrar allí ya sugiere crear el Mestalla, el filial, con un grupo también de ilustres nombres luego, ¿no? Desde luego. Y porque él jugaba en el Cuenca. El Cuenca es el origen del Mestalla. El Cuenca era la calle Cuenca, que vivían por allí. Entonces él, ya empleado del Valencia, le dice a Luis Colina y a Luis Casanova que si pueden absorber ese equipito, que era un equipo muy bueno, de adheridos y todo eso, pero era un equipo bueno. Entonces se lo piensan, no sabían qué hacer, y mi padre dice, hombre, es que puede ser un vivero, oye, y siempre viene bien tener... Hombre, mira... Total, que lo absorben, y claro, y a partir de ahí, pues te digo que era despierto él y todo el equipo que tenía. A los 5 añitos de fundar el Mestalla, bueno, a los 5 añitos de entrar, funda el Mestalla, y a los 7 años sube al Mestalla de segunda regional a primera división. Tú fíjate, o sea, del 44 al 52 la sube de segunda tremenda. Regional, primera regional, sí. tercera, segunda y primera. Claro, llega en ese momento el Valencia lógicamente no podía estar en primera división, porque yo un día se lo pregunté a mi padre y me dijo, hombre, es que el hijo y el padre en la misma categoría no puede ser. No puede ser, pero no efectivamente cuando ya digamos que está cerca de culminar la obra, porque yo pienso que las obras las culminas cuando puedes dedicarle el tiempo necesario, los años necesarios para consolidar los proyectos. Él había estado más de 30 años vinculado al club, claro, trabajando internamente, haciendo, yo creo, un trabajo, al igual que todos los que contribuyeron en aquella época, sí, de consolidar al Valencia como referente. Llegan esos años en los que ya, como gerente... Antes, en los 60, en los 60 ya pegas internacionalmente. Efectivamente, digamos. Y empiezas ya con las ideas de las que hablábamos antes. Claro. Los trofeos naranja, que vengan las aquí. De ferias, correcto. Las giras por México, por Venezuela. La gira por México fue... La de México fue crucial. La gira por México que fue algo pionero. 66, la de primera en el 63. Sí, y luego la segunda, el 66, que es la inauguración inauguración del Estadio Azteca y la de la pequeña Copa del Mundo. La del Estadio Azteca, que creo que fue 66, en aquella época más de 100.000 tíos. Ese estadio se hizo para los Juegos del 68 y era un estadio el mejor del mundo. Claro, y invitan al Valencia, que eso era un honor. Y invitaron al Valencia para poder estar en un escenario que luego sería famoso a nivel internacional y que a día de hoy lo sigue siendo también. Que es el año que Cantinflas los invita a Correcto. todos al rancho. Hay una foto. Mario Moreno. Sí. Hay una foto de Cantinflas con toda la plantilla del Valencia en el rancho de Cantinflas. Mi padre era un admirador de toda la vida. Entonces dijo, si voy a México, vamos al rancho. Y claro, los jugadores decían, uy, che, don Vicente, que creo que es comunista, le decían. Y a ver, se corrió el rumor de que era un poquito... Es igual, vamos al rancho. Y al final fueron al rancho y las fotos son una maravilla, la verdad. Yo he visto Eso fue una. en el 66. Pero en el 63... El Valencia es pionero porque, claro, España y México no se hablan. Sí. Claro. No hay relaciones. Sí. En ese momento no. Utilizan un poco a las relaciones públicas de mi padre, que eran muy relaciones públicas y muy tal, para que reanudara las relaciones, no deportivas, sino las diplomáticas entre los dos países. Llama al ministro Solís, que era el ministro de la Gobernación, y llama a mi padre. Sí, Vicente Peris ahorrando faena a los políticos. Sí, no, y le decía... Era andaluz, pero vamos, yo todavía soy un poco más... Che, Vicente, ¿cómo vas a México si no nos hablamos? Mi padre, no, pues yo voy, o sea, yo voy. Cosas de fútbol, el fútbol todo lo puede, es exactamente, así. Total, que al final, pues eso, mi padre hizo una serie de gestiones, junto a Manuel Belló, que era el otro directivo que encabezaba la expedición, y, hombre, mira, si unió a los dos países, que luego a mi padre le dieron el Quijote de Plata, que eso era un trofeo que crearon todos los periodistas de radio y tele de México, se lo dieron a él, por haber unido por haber reanudado las relaciones España-México. ¿Qué te parece? Pero no deportivas, sino diplomáticas. No, a todos los niveles, claro. Pues te digo que es el primer viaje ese. A mí muchas veces me gusta pensar, porque en ese sentido yo soy bastante... tengo siempre el y si en la cabeza, ¿no? El qué podría haber pasado, cómo podría haber sido. No voy a hablar de dimensiones paralelas ni de historias alternativas, no, pero si aquel día famoso del Atlético de Madrid no hubiera pasado lo que pasó y a tu padre no le hubiera fallado el corazón,
¿qué crees que podría haber hecho con el Valencia? Buah. Porque él, no, según me cuenta todo el mundo, es que no paraba de maquinar, de tener Era un ideas. innovador. Era muy innovador. Él se iba a ver el fútbol inglés y decía,